tardes a todos, les saluda la profesora Yasmín Torres Rojas del área de literatura de la Academia Scientic. El día de hoy les traemos el solucionario del proceso de admisión 2024-2 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, específicamente el del día domingo 10 de marzo, donde las áreas B de Ciencias Básicas y el área C de Ingenierías han postulado a esta casa de estudio. Bueno, aquí les he traído un material bastante interesante donde he dividido por preguntas y marco teórico cada una de las preguntas formuladas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La primera pregunta que nos venía en el área de literatura estaba en relación con el teatro barroco, ¿no? Aquella vinculada específicamente con la obra teatral La vida es sueño. En la siguiente pregunta nos mencionaba, según su extracción social, los personajes de La vida es sueño de Calderón de la Barca son en su mayoría y nos daban en total 5 alternativas. La respuesta correcta obviamente era la E, nobles y cortesanos. ¿Y por qué? Recuerda que las características del teatro español, específicamente el barroco, es que mayormente se mezclaba lo trágico y lo cómico. Por ejemplo, en La vida y sueño tenemos, ¿no?, a este personaje cómico llamado Clarín que siempre acompaña a Rosaura. Por otro lado, tenemos también los llamados personajes tipo, como son el galán, la dama y el gracioso, que justamente te comentaba hace un momento. Aquí se reúnen principalmente en los corrales para significar dichas obras teatrales. Y además que hacen empleo bastante del suspenso, ¿no? Y la acción tiene mayor importancia que en este caso el desarrollo de personajes. Principalmente se encuentra escrito en verso y se hace uso del octosílabo y hay una gran diversidad temática. Específicamente el de La vida y sueño es una temática bastante reflexiva, ¿no? Bastante reflexiva. Pero bueno, recordemos que el teatro del siglo de oro español se divide en dos, en el teatro popular de Lope de Vega, estamos hablando de Fuente Ovejuna, y el teatro cortesano de La vida y sueño, que justamente es esa obra la protagonista de la pregunta del examen de admisión, ¿no? Recordemos que el teatro cortesano estaba representado por Calderón de la Barca, los temas eran filosóficos, religiosos, universales. Había una perfección formal y técnica, era un teatro cortesano porque su lenguaje era culto y minoritario, además que había un uso bastante amplio del lirismo, lo recordarás bastante bien, y había una visión bastante conservadora y alegórica, ¿ok? E idealista. Pero si nos centramos ya en la obra teatral que nos pregunta San Marcos, recordemos que esto es una obra dramática, ¿okay?, que está estructurada en 3 jornadas, hace uso de la lengua culta propia del teatro cortesano, además que está escrito en versos en diferentes estrofas, su estilo es bastante solemne y propenso a la meditación filosófica, ¿no? Ahí está la reflexión o el monólogo interior de Segismundo, nuestro protagonista. Obviamente, ¿no? Se rechaza las unidades aristotélicas porque no hay una sola acción, hay 2 tramas, recordemos. Hay una doble trama, una donde está la trama de Rosaura con Astolfo y de Segismundo, no propiamente con el rey, podríamos decir. Además que hay un juego de identidades y el tema principal podríamos decir que es la existencia humana entre la vida y el sueño. Y como tú bien recuerdas, aquí obviamente estamos en un palacio, ¿verdad? Estamos en una escena bastante quizá alejada la nuestra, porque hay palacios, hay reyes, hay príncipes. Segismundo es un príncipe, es hijo del rey Basilio, y él no sabe, no en este caso, porque ha vivido durante casi toda su vida consciente en esta torre, ¿no? Privado de su libertad, por estas, por así decirlo, ciertas predestinaciones que se habían hecho, porque se decía de que similar a Edipo, ¿no? Lo que iba a pasar es que Segismundo iba a destronar a su padre, que iba a gobernar mal, en este caso al reino. Pero bueno, ¿no? Al final, pues, recordemos que el padre de Segismundo le da una oportunidad, pero obviamente, ¿no?, él está en shock, es la primera vez que pasa, de que sale de la torre y que ve a otras personas, ¿okay?, que no son Clotaldo, que recuerda que Clotaldo, por así decirlo, es el vasallo del rey, y que lo acompaña, no es el acompañante de Segismundo, y toda esta situación ocasiona un caos, ¿no? Porque aparece Rosaura buscando que Astolfo se haga cargo de ciertas situaciones. Y como te das cuenta, ¿no?, la mayoría de personajes son en un ámbito bastante, por así decirlo, noble, un ámbito noble, nobles cortesanos. Así que la respuesta correcta sería la E, bajo dicho contexto.
En la segunda pregunta del área de literatura está relacionado con el vanguardismo europeo, específicamente con la obra de La Metamorfosis de Franz Kafka. Aquí se nos brinda un fragmento y nos piden deducir, nos piden inferir. Obviamente que es imposible leernos la obra completa durante tu etapa preuniversitaria, pero si es que tú has seguido el argumento, lo has podido responder súper bien. Voy a leer súper rápido este fragmentito que está bastante interesante porque es uno que me ha venido anteriormente y es uno bastante rebuscado. Aquí está la complejidad, que es rebuscado. Para aquellos que no han leído la obra La Metamorfosis, pues obviamente se les va a parecer complejo, complicado resolver esa pregunta. Dice, la señora Samsa y Grete se inclinaron de nuevo sobre sus cartas, como si quisieran continuar escribiendo. El señor Samsa, que se dio cuenta de que la asistenta quería empezar a contarlo todo con todo detalle, lo rechazó decididamente con la mano extendida. Como no podía contar nada, recordó la gran prisa que tenía. Gritó visiblemente ofendida. ¡Adiós a todos! Se dio la vuelta con rabia y abandonó la casa con un portazo tremendo. De este fragmento de La Metamorfosis de Franz Kafka se deduce que la asistenta siente que nos brindan 5 alternativas, ¿no? La respuesta correcta es la C, bajo el contexto que se nos brinda, ¿no? Creo que es un poquito más fácil inferir la frustración al no poder dar rienda suelta a su deseo de contar lo sucedido. Yo sé que quizá algunos estarán preguntando, ¿no? ¿Qué parte de la trama de la metamorfosis es la que está presente en este fragmento? Pero antes de continuar y de ser práctica al momento de contarles, quisiera recordar algunas características de la metamorfosis. Recuerda que este pertenece al vanguardismo, que el género es narrativo, es una novela bastante corta, hay uso lineal de la narración y hay un narrador omnisciente que todo lo sabe, ¿no? Que todo lo sabe y está en todos lados. Hay uso de lo grotesco, de lo absurdo, de la alienación como tema, ¿verdad? Y hay una preocupación por en este caso por el hombre, ¿no? Y por las características que nos hace ser humano, porque como aquí tú bien lo sabes, Gregorio Samsa, el protagonista, en este caso se deshumaniza, se degrada como raza humana, pero en el sentido un poco más psicológico, como podría ser de humanidad, ¿no? Aquello se les ha arrebatado. Hay rasgos autobiográficos porque tú sabes que Franz Kafka pasó una infancia y juventud bastante desgarradora. Y el tema principal es la deshumanización del sujeto moderno debido a la automatización de su vida cotidiana o rutina laboral, en una época obviamente donde lo que importa es el trabajo, la mano de obra que funcione y no quizá las personas que resten. Quizá como la actualidad, ¿no? Una vida bastante práctica, obviamente egoísta, pero bueno, es lo que al fin y al cabo funciona. Hay bastantes símbolos, cada uno de los personajes tiene un símbolo, como lo pueden observar aquí en mi diapositiva, pero si nos centramos específicamente en este fragmento de esta novelita corta, tendríamos que ubicarnos 2 páginas antes que culmine la novela. ¿Ok? Franz Kafka, discúlpenme, Gregorio ha muerto. En el sentido de que pues él como animal, insecto, bueno, es un insecto, se ha convertido en un insecto, ha muerto. Y la sirvienta se ha dado cuenta que él ha muerto, ¿ok? Y ya está feliz. Bueno, obviamente, ¿no? Por así decirlo, líneas antes de este fragmento, la sirvienta está contenta por lo que ve que al fin el insecto ha desaparecido y eso pues obviamente favorece a la familia porque es una carga menos. Recuerda que en los últimos días de la existencia de Gregorio él ya no comía, tampoco recibía visita de sus padres y mucho menos de su hermana. Recordemos que su hermana quería bastante a Gregorio, hasta que ella se empezó a dar cuenta que él, en vez de ayudar en algo o aportar, por el contrario perjudicaba la situación de la familia. Y así es como todos tuvieron que buscar trabajo, ¿no? Recuerda que los 3 miembros de la familia que no se convirtieron en insectos tuvieron que buscar trabajo y ellos no trabajaban, solamente era Gregorio el que lo hacía, pero como Gregorio ya no tenía las capacidades suficientes para hacerlo, ellos tuvieron que buscar trabajo, tuvieron que incluso alquilar la casa y toda la situación, como tú bien recuerdas. Pero bueno, al fin ya, por así decirlo, Gregorio, que era un obstáculo para la familia porque incluso había ahuyentado a los inquilinos de la casa de los Samsa, ha fallecido. La sirvienta está contenta
ella va a ver qué están haciendo, ¿no? La familia, qué está haciendo Grete, qué está haciendo la mamá, qué está haciendo el papá de Gregorio. Se dan cuenta que están escribiendo cartas a sus respectivos jefes de sus respectivos trabajos. ¿Y por qué les están escribiendo esas cartas? Porque quieren, en este caso, tomarse vacaciones, porque están muy frustrados, muy cansados, en verdad, están como tipo en esa rutina que ya no soportan la rutina, ¿no? De esa manera. Así que ellos están escribiendo cartas para, en este caso, pedir que por favor les dieran un descanso, unas vacaciones, unas respectivas vacaciones. ¿Qué sucede? Que la sirvienta llega con esa cara de querer decir algo importante. Y obviamente la familia, el padre ve a la sirvienta y le dice, no, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y la sirvienta no le dice al padre y a la madre ni a la hermana que ha muerto Kafka, pero dice que ya no es necesario que estén escribiendo esas cartas. Y ahí es cuando ellos deducen, ¿no? Al momento que dicen, porque ella dice, ya no es necesario que escriban las cartas, porque ya eso que está allá se ha ido. Simplemente dicen eso. Eso que está allá, o sea, ella hace referencia a Gregorio. Ya ni siquiera lo llama Gregorio, sino le dice eso, como algo, como una escoria, eso que está allá se ha ido. Así que ya no es necesario que escriban las cartas. Así que ellos, obviamente el papá reacciona feliz, estaba contento porque está contento pues porque ya se han sacado un peso de encima, así que se tiran las cartas porque dicen al diablo a todos, ¿no? Adiós a todos, agarran, salen de la casa y dejan, tiran la puerta, ¿no? Tiran la puerta y se van de paseo, Y obviamente que la sirvienta pues quería seguir contándoles, pero era tanta la euforia de la familia, una buena euforia, ¿no? Feliz, estaban contentos, aunque no debería ser, ¿no? Moralmente no es correcto, pero estaban contentos que su hijo haya muerto. Y se van, y se van. Y por eso que la sirvienta se queda, como dice, con la palabra en la boca, ¿no? Está frustrada porque ella quería seguir contando lo que ha pasado, pero simplemente fue interrumpida por la euforia de la familia. Así que la respuesta correcta sería la C, bajo el análisis que les estoy brindando. Luego tenemos una preguntita bastante interesante sobre Pablo Neruda y su poesía. Como sabemos, Pablo Neruda tiene su obra excelsa, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y aquí, como bien lo comentan, una de las características fundamentales de la poesía de Neruda es la mujer y la relación que tiene con la naturaleza, ¿no? La mujer es como la naturaleza. Y nos piden en este caso, de los versos citados en las 5 alternativas, cuál vendría a ser el buen ejemplo de ese rasgo de la poesía de Pablo Neruda. Obviamente, de manera bastante deducible, bastante sencillo, podemos identificar que es la A, ¿no? Cuando habla de la naturaleza y habla del cuerpo de la mujer, ¿no? Y además, recordemos, aquellos que, no sé, hemos leído un poco de la poesía de Neruda, es el primer fragmento el que hace referencia, discúlpenme, al poema 1 de Pablo Neruda, llamado Cuerpo de Mujer, que se encuentra, en este caso, insertado en la antología de poemas 20 poemas de amor y una canción desesperada. Recordemos que los temas que toca Pablo Neruda son bastantes. El amor, toca también el compromiso, el continente americano, se habla un poco de la identidad, de lo sencillo de la vida y lo inadvertido, como que hace en este caso esos contrastes, ¿no? No solamente habla sobre la mujer y la naturaleza, y justamente quería acotar dicha información. Finalmente, voy a analizar un poquito la última pregunta, que me parece bastante interesante porque hace bastantes exámenes de admisión que de manera bastante continua está viniendo preguntas en relación con Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Con Gustavo Adolfo Bécquer, con el llamado romanticismo español. Aquí precisamente nos brindan la rima 17 de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, donde dicen, ¿no? Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. El texto citado de Gustavo Adolfo Bécquer es lírico porque prioriza la aceptación subjetiva de los sentimientos. Esto forma parte obviamente del contenido de géneros literarios y la característica del género lírico, pero igualmente sería bueno repasar un poquito de unos rasgos o características de la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Por ejemplo, las temáticas de las rimas
Recordemos que Gustavo Adolfo Bécquer habla mucho sobre el amor idealizado, el deseo, el desengaño, la frustración, la soledad y la muerte. Recuerda también muy bien que las rimas están divididas, ¿no? Si tú bien recuerdas, las rimas desde la primera hasta aproximadamente la octava rima se centra principalmente en hablar sobre la esencia de la poesía y el papel que también desempeña el poeta. Después, a partir de la rima 9 hasta la rima 29, o sea, justamente esta rima encajaría en ese rango de rimas, pues lo que principalmente se habla es de la fase gozosa y esperanzada del amor, ¿no? Habla principalmente del buen momento del enamoramiento. Luego, a partir de la rima 30, pues ya se habla de la decepción, el desengaño, después aquello se agudiza y ya se habla de la desesperación, la soledad y la muerte, ¿no? Por así decirlo, habla de las etapas, ¿no? De una relación, que puede llegar a tener una relación, ¿no? Primero, conoces a esa persona y te enamoras, la típica etapa del enamoramiento, y luego ya, por así decirlo, se va equilibrando. Y si es que la balanza no se equilibra, como dice, ¿no? Uno de los dos pierde y se encariña mucho con la otra persona, luego si es que por A o B se termina la relación, finaliza, pues sufre y empiezas a sentirte mal, al inicio te desesperas, ¿no? Pero luego ya te sientes frustrado, deprimido, y es esa voz la que recoge, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer en su colección de rimas, Además recuerda que no solamente Gustavo Adolfo Bécquer pues escribió rimas, también escribió sus famosas leyendas, que obviamente pertenecen al género narrativo, y ahí por ejemplo encontramos cuentitos como lo son La Jorca de Oro, El Monte de las Ánimas, Los Ojos Verdes, Rayo de Luna, El Beso, que son historias bastante fantasiosas. ¿Por qué? Porque hay elementos sobrenaturales. Hay un recurso bastante de la oralidad, porque él lo que hace es recopilar de la memoria oral pues dichas leyendas, ¿no? Porque son en total 18 leyendas que tienen componentes bastante exóticos y legendarios, y obviamente que no muestran sí una sencillez expresiva y de detalles costumbristas, o algunos temas que por ejemplo toca Gustavo Adolfo Bécquer en sus rimas, perdón, en sus leyendas, es la mujer, ¿no? La mujer y cómo ella es en este caso un ser demoníaco, ¿no? Bueno, en otras palabras, la hermosura como un ser demoníaco, bastante grotesco. También presenta a la amada inalcanzable, las cosas sobrenaturales y maravillosas, también el capricho femenino, ¿no? Por ejemplo, en el Monte de las Ánimas, ¿no? Ya sí. Bueno, espero que les haya servido bastante este solucionario que he tenido del curso de literatura. Vamos a, en este caso, a volver a hacer un pequeño resumen de todo. La pregunta 1, la respuesta correcta sería la E, nobles cortesanos. La pregunta 2 de la sección de literatura, que principalmente habla de la metamorfosis de Kafka, sería la C. La pregunta 3, donde se habla de la poesía de Pablo Neruda, es la A. Y por último, la pregunta 4, de las obras de Gustavo Adolfo Bécquer, principalmente de la rima 17, la respuesta vendría a ser la D. Espero que tengan un buen día y bueno, conmigo sería hasta una próxima ocasión. Hasta luego.